La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos, de ser y de hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y transformarse. Podemos decir entonces que para hablar de escuela tenemos que tener en cuenta momentos históricos y recordar que sin escuela no hay democracia. Comenzamos analizando las funciones en las cuales el Estado y la sociedad articularon su accionar en materia educativa. El Estado actual tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad en la enseñanza, lo que permite que toda la población pueda acceder a una educación de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades y la equivalencia en los resultados más allá de las diferencias. El Estado actual debe crear las condiciones para que esto sea posible. Tiene que asegurar el sostenimiento de una educación gratuita y tiene que unificar el sistema educativo a través de la organización en contenidos que se enseñen en todo el país y que sean iguales. Tomando al autor Daniel Filmus, él diferenció 4 momentos históricos en las funciones asignadas en cuanto a la educación. Plantea como primer momento un Estado oligárquico liberal, que en esta primera etapa el país tenía una organización donde solo tenían posibilidad de participar del sector dirigente los sectores que estaban más cercanos al Estado. La educación cumplió un papel muy importante, vinculado más en la parte política que en la económica, ya que estaba a cargo de la integración social, la consolidación del Estado, la construcción del propio Estado. El sector más desfavorecido en este momento fue el sector de los sectores rurales, ya que no podían tener el mismo acceso a la educación como estos que estaban más cercanos al Estado. El segundo momento fue el de un Estado benefactor. El Estado benefactor significó una de las estrategias que formó parte de una política social más general dirigida a incorporar a nuevos sectores a la participación social. El Estado reconvierte de forma total su función. Dejó de ser protector de los derechos individuales para transformarse en garante de los derechos sociales. Ejerció una influencia decisiva en el proceso de redistribución de los recursos en favor de los sectores de trabajadores. Desarrolló una intensa actividad a responder a las necesidades sociales, de salud, vivienda, educación. El tercer momento se lo nombra como crisis del Estado benefactor. En este momento se pueden distinguir 3 tipos de gobiernos diferentes y en ellos está el gobierno peronista, el gobierno militar y el gobierno radical. Aún aplicando cada uno de ellos diferentes políticas, comienzan a generar las condiciones para un posterior surgimiento de un Estado y se plantean distintos avances en cuanto a educación. En cuanto al gobierno peronista, se educaba para la liberación. La educación como derecho social recuperó su importancia. En cuanto al gobierno militar, era educar para el orden. Comenzó a priorizar el restablecer el orden en el sistema educativo y la educación influyó en esta política tomada. Y por último, en el gobierno radical era educar para la democracia. La función política de la educación fue dirigida a desmantelar el orden autoritario y favorecer una política más social, participativa y democrática. El Estado postsocial, también conocido como Estado neoliberal o Estado democrático liberal, en este momento se puede observar que muchas de las políticas implementadas años posteriores van a tener una continuidad en los siguientes. Cambia el rol del Estado de ser interventor a pasar a garantizar la distribución de los recursos.
El ideal era lograr la integración y la constitución de la nación. Por eso la necesidad de formar al ciudadano. Tal como lo mencionó mi compañera, el Estado postsocial estuvo caracterizado por políticas neoliberales, donde el Estado abandona su rol de interventor. Esto afectó de manera directa a la educación, dejando de ser el Estado el garante y responsable de la misma. En 1993, durante el gobierno de Menem, se dicta la Ley 24.195, que es la Ley Federal de Educación, la cual regulaba el derecho a enseñar y aprender en todo el territorio argentino, pero transfería la responsabilidad de la educación primaria y secundaria a las provincias. Durante este periodo, hasta el año 2006, se promulgaron diferentes leyes, como fueron en 1998 el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, en 2005 el Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Sexual, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las mismas fueron leyes que buscaban paliar la ausencia y la postergación de la Ley Federal de Educación, hasta que en 2006 se dicta la Ley de Educación Nacional, mediante la cual el Estado argentino asegura el acceso a la educación gratuita desde el nivel inicial y donde la misma es obligatoria hasta completar el nivel secundario. Todas las personas que viven en el territorio argentino tienen el mismo derecho de acceder a la educación, sin distinción de raza y religión. En este contexto, Silvia Novick recupera las voces de diferentes actores y expone sus diversos posicionamientos frente a las leyes anteriormente mencionadas. Podemos destacar tres tipos de actores. Uno es los equipos técnicos y el gobierno. Estaban de acuerdo con establecer objetivos educativos y rediseñar el sistema. Consideraban que la mejor forma de fortalecer la dirección del sistema educativo y achicar la diferencia provocada entre las provincias era potenciando un centro, por lo que se recomendó que las políticas educativas fueran de cumplimiento obligatorio y de aplicación en todo el sistema educativo en general. Consideraban que lo principal para lograr la igualdad y la calidad educativa era la capacitación docente que estuviese a cargo del Ministerio Nacional junto con la planificación de la gestión. Otro de los actores fueron los padres y estudiantes. Consideraron que el sistema educativo perdió su papel central como institución formativa. Para ellos, la educación fue perdiendo valor como símbolo de jerarquía y proyección futura y ya no es una aspiración. Otro de los actores mencionados por la autora son los docentes, en el cual había un alto grado de conflictividad en el sector docente, en el país en general, oleada de protestas y reclamos a causa de la precariedad laboral que estos estaban sufriendo y de la frustración ante la falta de apoyo de la sociedad y de los políticos frente a la decisión del federalismo, lo cual provocó obstáculos en la negociación colectiva. Los actores docentes se encontraron en una situación de decepción ante las medidas tomadas y nuevamente frente a un nuevo desafío ante las nuevas regulaciones que se implantaban. Bueno, siguiendo con el autor Gentili, que se centra en los nuevos desafíos que enfrenta la escuela a partir de la incorporación al proceso de escolaridad de un sector de la infancia que antes permanecía excluido, que son los niños que padecen desnutrición crónica. Bueno, partiendo del análisis de la frecuencia recurrente al argumento competitivo como clave del éxito escolar y profesional, cuestiona que el factor determinante de los logros son las capacidades individuales. También examina el problema del hambre en América Latina y el Caribe y su incidencia en el proceso de aprendizaje y señala que en muchos países de la región la escuela pública constituye la principal agencia de alimentación de la infancia. Manifiesta su preocupación por los pocos estudios sobre la incidencia del hambre en el campo educativo. Bueno, siguiendo con Carlos Escliar,
Cuando hace alusión a las pedagogías de las diferencias, expresa que es un doble juego cómo vivir entre una enseñanza y un aprendizaje que tiene como punto de partida en la igualdad y al mismo tiempo en la idea de lo singular. Habla también de alteridad y lo enlaza con la conversación y las formas singulares de existencia, el cuidado y el reconocimiento, la normalidad y la anormalidad, las tensiones entre la información y la experiencia, los gestos mínimos y la hospitalidad. Sostiene que la alteridad solo sobrevive en la conversación compleja, amorosa con el otro que nos ofrece su verdad. La presencia del otro como materialidad que contradice y desafía tiene que provocar nuevos modos de enseñar y modos que renuncien a la lógica de dar y medir. Y asume que esos otros diferentes son iguales frente a lo que se enseña, pero distintos frente a lo que se aprende. La alteridad invoca al diálogo, espacios de palabras, sostiene que no estamos preparados para la diversidad que suena y resuena en las instituciones, sostiene que nunca vamos a estar preparados para lo que está por venir, pero sí debemos estar disponibles, porque el solo hecho de estar disponibles puede habilitar esa conversación con los otros en un espacio de hospitalidad. Las palabras que remarcamos acá son alteridad, enseñanza e igualdad.